Ok. Entonces, el tema que les quiero compartir hoy es celulitis orbitaria. Pues la idea es como hablar de las cosas más prácticas y como de dejar el mensaje de que el diagnóstico pues y el tratamiento oportuno nos pueden ayudar pues como a prevenir complicaciones que amenazan no solo pues la visión, sino también la vida del paciente, como vamos a ir mencionando. Entonces, a modo de introducción, la celulitis orbitaria es ese proceso inflamatorio que va a comprometer los tejidos ubicados posterior al septum orbitario. Por epidemiología es un poco menos frecuente, perdón, es menos frecuente que la celulitis preceptal, que recordemos que la celulitis preceptal es aquella que afecta los tejidos anteriores al septum orbitario. Va a ser más frecuente en la población pediátrica que en la población adulta, y la morbilidad y la mortalidad se ha visto que ha disminuido pues seriamente con el diagnóstico y el tratamiento temprano. Sin embargo, hay ciertos casos que pueden progresar y pueden asociarse pues a complicaciones serias, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. En cuanto a la epidemiología, como les mencioné al inicio, en los niños es más frecuente, se habla de una prevalencia de 1.6 por cada 100.000 niños, mientras que en los adultos es un poco menos frecuente, con prevalencia de 0.1 por cada 100.000 adultos. Es más frecuente en menores de 15 años y esto se cree que es por la misma inmadurez del sistema inmune. En cuanto a la distribución pues, del género, es igual entre ambos géneros. Hay algunos estudios que hablan de pronto de un poco de mayor prevalencia en hombres, posiblemente debido a una de las causas que vamos a mencionar, y es el trauma en el sitio pues, de trabajo, los accidentes de trabajo, pero en general tienen la misma prevalencia tanto en hombres como en mujeres. La duración de los síntomas va a ser muy variable y esto principalmente va a variar según la forma oportuna en la que se inicia el tratamiento, y por ende en países pues más desarrollados con mejor acceso al sistema de salud se habla de que los síntomas van a durar alrededor de 4 días, mientras que países en vía de desarrollo los síntomas pueden durar hasta 10 días, y la estancia hospitalaria también va a variar según esto, entre 7 y 13 días aproximadamente. Entonces, ¿qué factores de riesgo o cuáles van a ser las posibles etiologías que me lleven a que el paciente desarrolle una celulitis orbitaria? Entonces, el principal factor de riesgo va a ser la infección de los senos paranasales. Se habla de que entre el 1.3 al 5.6% de las sinusitis van a terminar o van a tener como complicación una celulitis orbitaria, y que además el 0.3 al 5% de la sinusitis van a desarrollar abscesos orbitarios o subperiósticos. La mayoría pues, de la literatura habla de que la infección del seno etmoidal va a ser como la principal causa de la celulitis orbitaria en un 43%, y esto se debe a, como les muestro aquí en la imagen, el grosor pues tan disminuido de la lámina papirácea, que es la que nos separa la órbita de los senos etmoidales. Entonces esto promueve a que la infección se disemine por contigüidad más fácil del seno etmoidal a la órbita. Sin embargo, hay otra literatura que también le da pues como protagonismo a la sinusitis maxilar. Entonces, entre estas dos sinusitis, la etmoidal y la maxilar, comprenden pues como las principales factores de riesgo para el desarrollo de celulitis orbitaria. ¿Qué me propicia a mí esa infección a través de los senos paranasales a la órbita? Lo que ya les mencioné, el poco grosor de la lámina papirácea o de la pared medial de la órbita, que hay ausencia a ese nivel de drenaje linfático que me permita controlar un poco mejor la infección, que las venas tienen ausencia de válvulas, lo que me permite también tener más riesgo de infección, y los forámenes óseos que todos conocemos a nivel de la órbita. Entonces, todas estas cosas son las que me predisponen a mí que una sinusitis se pueda convertir en una celulitis orbitaria. ¿Qué otras posibles etiologías tenemos? Entonces, otra causa frecuente de celulitis orbitaria es la infección del tracto respiratorio superior. Y esto se ha comprobado porque se ha visto que la celulitis orbitaria también tiene una distribución estacional
como las infecciones del tracto respiratorio superior, con un mayor pico en las estaciones de invierno y de primavera. En nuestro país o en países en vías de desarrollo, el trauma y la cirugía siguen siendo también etiologías importantes, ya sea por inoculación pues, directa del agente infeccioso o secundario, digamos en trauma, a fracturas que logren comunicar la órbita con los senos paranasales. Dentro del trauma no debemos olvidar la presencia de cuerpos extraños, que muchas veces pues la idea es que todo trauma según sus características, tenga una tomografía, pero a veces es difícil evidenciar los cuerpos extraños y el paciente empieza a hacer procesos infecciosos a repetición sin tener una etiología clara y muchas veces es un cuerpo extraño pues intraorbitario que ellos podemos tener pues de origen orgánico o de origen metal. Se habla de que los cuerpos extraños de origen orgánico, principalmente de madera, van a ser causantes de infecciones más severas y de complicaciones como las celulitis recurrentes, fístulas cutáneas, miopatía restrictiva pues, de los músculos extraoculares, abscesos o panoftalmitis. Inicialmente identificar estos cuerpos extraños de madera u orgánicos pueden ser difícil porque en la tomografía empiezan a adquirir la misma densidad del tejido pues intraorbitario, entonces ante la sospecha de que pueda haber un cuerpo extraño que no sea de origen metálico, pues lo ideal sería solicitar una resonancia para poder definir la etiología del cuadro. Otras causas pueden incluir la dactiocistitis, puede haber celulitis orbitaria de origen odontogénico por infecciones dentales, endoftalmitis, una celulitis preseptal que haya sido maltratada y que se convierta después en una celulitis orbitaria, o también hay diseminación hematógena por bacteremia, pues con un foco séptico en cualquier otra parte del organismo. Entonces, esta tabla como para resumir y tener en cuenta todas las posibles etiologías. Entonces, por extensión de los tejidos periorbitales podemos tener la sinusitis, que es la principal causa, cualquier infección de la cara o de los párpados, la acriocistitis o la infección odontogénica. Dentro de las causas exógenas, el trauma y la cirugía. Dentro de las causas endógenas, una bacteremia por un embolo séptico, y dentro de las mismas causas intraorbitarias, la endoftalmitis o la acroadenitis. Bueno, en cuanto a la microbiología o ante qué patógenos vamos a estar luchando en esta enfermedad, muchas veces va a ser difícil identificar el microorganismo que se tiene porque los exámenes, pues estos exámenes no los hacemos generalmente de rutina, sino que el tratamiento, como vamos a ver, se inicia de forma empírica según pues como la epidemiología del lugar pues donde nosotros estemos trabajando, y además muchas veces se confunde con la flora normal de la zona y también puede haber infecciones mixtas que pueden pues contribuir a la enfermedad. Entonces, en cuanto a los hemocultivos, rara vez van a ser positivos en estos pacientes, entonces pues tener un hemocultivo negativo no me va a mí pues decir ningún dato adicional. Los cultivos de secreción nasal, de secreción del tracto respiratorio o de la secreción pues, ocular o conjuntival que tenga el paciente pueden ser un poco más efectivos de los hemocultivos, pero finalmente el examen que va a tener mejor especificidad para detectar el microorganismo que esté causando la infección sería el drenaje, pues, o el cultivo del drenaje de los abscesos o el aspirado sinusal. Sin embargo, pues, esto no se hace de forma rutinaria y como ya mencioné, lo ideal es no esperar el resultado de una microbiología para iniciar el tratamiento, porque debe ser un tratamiento rápido para prevenir las complicaciones. Entonces, nos toca basarnos como en la epidemiología y en los principales pues, patógenos que la literatura ha mencionado como causantes de la celulitis orbitaria. Entonces, aquí señalo pues como con una estrella que la mayoría de estudios han demostrado que el estafilococo aureus y el streptococo pneumoniae van a ser los principales causantes en las celulitis orbitarias o en general las bacterias gram positivas, y obviamente como en todas las infecciones hemos visto a lo largo del tiempo que el estafilococo meticilino resistente ha venido en aumento.
En la celulitis orbitaria, el estafilococo meticilino resistente se habla de que puede tener una incidencia variable entre un 20 y un 70%. Entonces ahora vamos a ver en el tratamiento antibiótico que ya estamos optando pues por medicamentos que tengan cubrimiento contra el aureus resistente. Otros agentes que se han encontrado ha sido la Klebsiella, el Aspergillus, la Moraxella, el Haemophilus influenza, aunque este ya ha venido en decadencia por la vacunación, y la Pseudomonas, que principalmente se reserva como sospecha para pacientes inmunocomprometidos. También se han encontrado como agentes específicos según la etiología de la celulitis orbitaria. Entonces, en el trauma debemos tener siempre presente el estafilococo aureus y el piógenes. Si el origen es de alguna infección dental, se habla de que es una causa mixta entre aerobios y anaerobios, entonces ahí deberíamos tener un antibiótico con cubrimiento anaerobio. También se han encontrado ciertas predominancias según la edad del paciente. Se ha visto que en pacientes menores de 10 años son comunes los patógenos aerobios y luego de los 10 años ya se empiezan a presentar infecciones mixtas por aerobios y anaerobios. ¿Esto a qué se debe? A que con la edad el ostium pues de drenaje de los senos paranasales se empieza a estrechar y crea entonces condiciones propicias para el desarrollo pues y el crecimiento de los patógenos anaerobios. Entonces esto explica que los pacientes mayores de 10 años tengan de pronto infecciones de más difícil tratamiento, mientras que los menores de 10 años responden más fácil al manejo médico. No podemos pues dejar a un lado que no solo hay etiología bacteriana, que es la más frecuente, sino que también podemos tener etiología fúngica y para eso pues hay que tener una alta sospecha y determinar qué pacientes tienen factores de riesgo para la misma, como los pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, pacientes que tengan antecedente de uso crónico de esteroides o que ya hayan recibido múltiple tratamiento antibiótico y el paciente no ha presentado mejoría. Dentro de las etiologías fúngicas, pues los más comunes van a ser la mucormicosis y la aspergilosis y obviamente van a llevar a complicaciones pues más serias como la trombosis de la vena oftálmica, atrofia óptica, meningoencefalitis, abscesos cerebrales y también se han asociado con mayor mortalidad, pero estos pues son los menos frecuentes. También quiero mencionarles que cuando estamos pues ante una infección por un estreptococo, el estreptococo por su producción de proteínas pues y gran cantidad de exotoxinas inflamatorias puede generar también necrosis del párpado o fascitis necrotizante. Y si no se trata a tiempo puede llevar también a un compromiso sistémico con falla multiorgánica. Ahora les voy a mencionar pues como dos clasificaciones. La más pues usada a lo largo del tiempo ha sido la clasificación de Chandler, que lo que hace es determinar las complicaciones orbitarias por sinusitis aguda basada en la localización y en la severidad. Entonces, esta clasificación divide a los pacientes en 5 grupos. El primer grupo va a ser el paciente que solo tiene una celulitis preseptal. El grupo 2 son los pacientes con celulitis orbitaria sin ninguna complicación. El grupo 3 es aquellos pacientes que ya tienen un absceso subperióstico. Grupo 4, un absceso intraorbitario. Y el grupo 5 son los pacientes que ya hicieron como complicación trombosis del seno cavernoso. Y esta fue otra clasificación que me encontré en la literatura que es prácticamente lo mismo, solo que más simplificada. Entonces, los pacientes del grupo 1 son los que tienen una celulitis preseptal, los del grupo 2 son los que van a tener una celulitis orbitaria con o sin complicaciones intracraneanas, pero sin absceso, y el grupo 3 es aquel paciente que tenga un absceso intraorbitario subperióstico con o sin complicaciones intracraneanas. Pues en general, la clasificación pues es más como de forma pues académica y uno entender pues en qué posición se encuentra el paciente, pero no va a tener pues como ninguna repercusión pues en el tratamiento. Este es un esquema para pues mostrarles y que grafiquemos mejor como esa parte de la clasificación. Entonces este es un ojito pues o una órbita completamente normal. Aquí vemos pues el periósteo y digamos que aquí está el septum orbitario. Aquí vemos una celulitis preseptal que es todo el compromiso de los tejidos anteriores al septum orbitario
Y ya estas son como las formas más frecuentes de presentación de la celulitis orbitaria. Entonces podemos tener una celulitis difusa, que es toda la inflamación de la órbita detrás del septum orbitario. Podemos tener, para mí aquí este es un error, pues este es un absceso orbitario que está pues embebido dentro de los tejidos de la órbita. Podemos tener un absceso subperióstico, que es aquel el que se empieza pues, o esa colección que se empieza a formar entre la tabla ósea y la periórbita, pues, o el periósteo intraorbitario, y la trombosis del seno cavernoso. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a tener en estos pacientes? Y esta es la parte más importante identificar, ya que, como vamos a ver ahora, no siempre es necesario tener o esperar a una imagen o a unos exámenes para iniciar el tratamiento de forma temprana. Entonces, con la clínica nosotros podemos empezar el tratamiento ante la sospecha, y si a lo largo del camino vamos teniendo dudas, ya nos podemos pues apoyar como en las imágenes. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser principalmente edema y eritema del párpado, que va a estar presente hasta en un 70 a un 100% de los pacientes. La quemosis pues conjuntival, que puede estar presente entre un 30 y un 45% de los pacientes. Una tosis pues o una pseudotosis, según el grado pues de edema o de compromiso del párpado, que está hasta en un 10 a un 30% de los pacientes. El dolor periocular o el dolor con los movimientos oculares, hasta en un 40-60% de los pacientes. Y también puede haber pues secreción conjuntival, que como mencionamos ahora, en caso de duda de que queramos identificar el microorganismo, tomar muestra de la secreción conjuntival podría ser una opción, y está presente en alrededor del 20% de los pacientes. A lo largo de que la infección empiece a progresar o a convertirse de pronto en una forma más severa, ya podemos empezar a ver estos síntomas, que son la proptosis hasta en un 45% de los pacientes, como vamos a ver ahora. Siempre que el paciente empiece a presentar proptosis, debemos empezar a sospechar que hay una complicación, como un absceso que me está empujando el ojo hacia adelante, y como vamos a ver es indicación de neuroimagen. Puede empezar a haber disminución de la agudeza visual y de la visión cromática hasta en un 15-40% de los pacientes, y por eso siempre es importante descartar en estos casos que no haya un compromiso o compresión del nervio óptico. Puede haber restricción de la motilidad hasta en un 40-90% del paciente por el mismo proceso inflamatorio que se está generando dentro de la órbita. Y puede haber defecto pupilar aferente hasta en el 5 a 15% de los casos, que esto pues sí es una alerta roja para descartar una compresión del nervio óptico. Ya aparte de las manifestaciones orbitarias oculares como tal, el paciente también va a tener un componente sistémico. Entonces es un paciente que puede tener síntomas constitucionales, malestar general, es un paciente que va a tener fiebre, que dentro de los exámenes iniciales que podemos hacer, como en caso de que tengamos dudas si es algo infeccioso o inflamatorio versus otros diagnósticos diferenciales que ya vamos a mencionar, podemos pedir pues leucocitos y PCR y velocidad pues, de sedimentación, que van a estar elevados hasta en un 40% de los pacientes. El paciente también se puede quejar de cefalea, y siempre entonces que estemos ante la sospecha de una posible celulitis orbitaria, como la primera etiología va a ser la sinusitis o infecciones del tracto respiratorio superior, debemos indagar por síntomas a este nivel, que nos ayuden un poco más a confirmar pues, la sospecha diagnóstica que tenemos. Entonces, esta es pues como de las partes más importantes, y es hablar o mencionar pues todas las posibles complicaciones que podemos tener. Gracias a Dios a lo largo del tiempo se ha visto que como cada vez se hace un tratamiento más oportuno de los pacientes, esas complicaciones se ven de forma menos frecuente, pero pueden ser complicaciones tan severas que nos pueden inclusive comprometer la vida. Entonces vamos a empezar primero como con las complicaciones a nivel ocular intraorbitario. Entonces una de ellas es el compromiso del nervio óptico. El compromiso del nervio óptico se da por la misma infiltración inflamatoria de la órbita, por compresión mecánica, por un absceso, o por compresión de toda la vasculatura o de las arterias nutricias del mismo nervio óptico.
se puede ver también edema del nervio óptico, como vemos en esta imagen, que es rápidamente progresivo y inclusive me puede llevar a atrofia óptica. Entonces, ante la sospecha, por ejemplo, de un paciente que tenga muy mala agudeza visual, alteración de la visión cromática o de la sensibilidad al contraste, o un defecto pupilar aferente, siempre es importante solicitar una imagen para descartar que no esté habiendo una compresión o un compromiso del nervio óptico. Puede haber también compromiso vascular, y esto se presenta con isquemia o tromboflebitis de las venas orbitarias. También se ha visto isquemia por compresión o oclusión de la arteria central de la retina. Y como todos sabemos, pues esta complicación vascular usualmente puede llevar a pérdida visual permanente. Entonces siempre estar revisando pues al paciente con un examen físico oftalmológico completo, que puede que de forma inicial el paciente tenga disminución de la visión y la retina esté bien, pero no quiere decir que al otro día no vaya a ser una complicación vascular y no nos quedemos tranquilos en que esa disminución de la visión es por el mismo proceso inflamatorio, sino volver a hacer un examen físico exhaustivo para descartar que el paciente no tenga un compromiso retiniano asociado. Otras complicaciones pues, oculares que podemos ver en estos pacientes es la queratopatía por exposición. Esto principalmente pues, lo vamos a ver en pacientes que tengan algún grado de proptosis con lagoftalmos, que me pueden llevar inclusive a una úlcera corneal y esa misma úlcera va a llevar a una queratitis infecciosa. Entonces siempre es importante mirar si hay proptosis, si hay un lagoftalmos y proteger al paciente con oclusión nocturna o con lubricantes durante el día. Puede haber por el mismo compromiso vascular y compresión infartos esclerales, infartos coroideos. Se han relacionado casos también con uveitis séptica por la misma celulitis orbitaria, desprendimientos de retina e hipertensiones oculares importantes por la compresión que me puedan llevar inclusive a glaucoma. Entonces hay que tener en cuenta todas estas posibles complicaciones y tratar de prevenirlas pues como desde el principio y durante el seguimiento. Vamos a entrar entonces a las complicaciones intraorbitarias. Dentro de ellas pues tenemos dos principalmente, que por así decirlo son las dos más frecuentes, que son el absceso superióstico. El absceso pues los abscesos superiósticos o intraorbitarios van a ser usualmente complicación de una celulitis orbitaria de causa de sinusitis bacteriana, y la ubicación de ese absceso superióstico usualmente va a ser de forma adyacente al seno comprometido, pues, o en la pared cercana al seno comprometido, que usualmente, como ya mencionamos, van a ser el seno etmoidal y el maxilar. Entonces estos abscesos normalmente van a estar localizados en la pared medial o en el piso de la órbita. Por definición, entonces son el resultado de un acúmulo de material purulento entre la periórbita o el periósteo de la órbita y el hueso. Van a ser la complicación más frecuente de la celulitis orbitaria. Se puede ver hasta en un 15 a 60% de los casos según la epidemiología local y la oportunidad en el tratamiento. Lo vamos a sospechar siempre que el paciente empiece a tener una proptosis progresiva a pesar del tratamiento pues adecuado, y se vería pues en la tomografía como esta imagen. Entonces aquí vemos pues como el paciente pues con una grasa completamente estriada, una pues grasa sucia comparado pues como con la órbita contralateral, que nos habla pues del proceso inflamatorio infeccioso en la órbita. Aquí vemos pues como la sinusitis como posible cuadro, y vemos el absceso señalado con un asterisco, cómo está ubicado pues casi en el piso de la órbita, asociado pues al seno comprometido, que en este caso es el maxilar, y cómo va levantando el periósteo. Entonces esta es pues como la forma en la imagen de identificarlo. Es importante entonces mencionar la indicación de cirugía en estos abscesos. No siempre es necesario en los abscesos superiósticos entrar a cirugía. Usualmente los pacientes menores de 10 años responden bien al manejo médico, obviamente según el tamaño
del absceso y si está generando compresión o no, pero si es un absceso relativamente pequeño, que no me esté generando compresión, que no me esté generando una proptosis significativa, el paciente menor de 10 años es buen respondedor al manejo médico, entonces las indicaciones de cirugía van a ser los mayores de 10 años, la sinusitis de origen frontal, que no es lo más frecuente, sospecha de infección por anaerobios, porque obviamente van a generar infecciones más severas y ahí ante la sospecha parte de la cirugía pues o del drenaje del absceso es necesario hacer cubrimiento contra anaerobios. La recurrencia pues de los abscesos o sinusitis crónica pues también es necesario entonces entrar a drenarlos si hay compromiso de la retina del nervio óptico por compresión o si el origen es odontogénico, que esto va asociado también a la sospecha de infección por anaerobios. Entonces siempre que estemos ante estos situaciones es necesario entrar y hacer un drenaje del absceso superior. La otra complicación frecuente va a ser el absceso orbitario, que es la acumulación de material purulento dentro de los tejidos intraorbitarios y esto se puede formar por la misma organización del proceso inflamatorio o por un absceso superiósico que se rompe y ya forma entonces el absceso orbitario. Siempre sospecharon en el paciente que también empieza a tener una proptosis progresiva, que empieza a tener una oftalmoplejía que no la tenía inicialmente, o el paciente que empieza a tener pérdida visual. Entonces aquí vemos pues este gran absceso que se localiza pues a nivel superior, vemos pues el compromiso de todas las celdillas etmoidales que me determinan la causa y vemos cómo ese gran absceso me está haciendo un desplazamiento del globo ocular, en este caso pues hacia abajo. ¿Qué indicaciones entonces de cirugía o de drenaje hay para el absceso orbitario? Entonces la literatura habla de abscesos que tengan más o menos 10 milímetros o un volumen de 3.8 cc, que sean abscesos de localización intracolal, que estén generando desplazamiento del globo ocular o compresión del nervio óptico. Y también encontré en otra literatura que hablaban de que idealmente todos los abscesos orbitarios deberían ser drenados. Ya pasando de las complicaciones pues a nivel ocular o intraorbitario, pasamos entonces a las complicaciones más severas y que ya no solo se pone en riesgo el órgano pues visual, sino que también ya se pone en riesgo la vida como tal del paciente y son todas las complicaciones intracraneanas. Entonces de ellas tenemos que la paciente puede desarrollar una meningitis, puede hacer empiema o abscesos que usualmente van a estar localizados en el espacio subdural o epidural, pueden formar también abscesos intracerebrales, el tumor de POT que no es tan frecuente, pero es una osteomielitis del hueso frontal que se ha asociado también a sinusitis y a celulitis orbitaria, podemos tener también trombosis del seno cavernoso o isquemia cerebral. En general, estas complicaciones intracraneanas son más raras que las intraorbitarias, pero se asocian pues a gran mortalidad. Entonces, siempre debemos sospechar que el paciente tenga una complicación intracraneana cuando empieza a desarrollar algún síntoma neurológico como náuseas, vómito, convulsión, fiebre que no cede y que el cuadro inflamatorio de la órbita vemos que va mejorando, pero el paciente sigue teniendo fiebre y fiebre y fiebre. Entonces, esto es indicación pues, de hacer una neuroimagen o paciente que obviamente tenga alteración del estado de conciencia, también es indicación de neuroimagen. Los abscesos epidurales o subdurales van a ser pues como de las complicaciones intracraneanas las más asociadas a sinusitis bacteriana y también es importante sospechar la trombosis del seno cavernoso cuando hay disminución de la agudeza visual, dolor intenso y la oftalmoplejía progresiva, porque como todos sabemos, pues los tres pares oculomotores pasan a través del seno cavernoso. Entonces, en esta imagen les muestro un paciente con una trombosis del seno cavernoso. Esta primera flecha roja lo que nos señala es pues como toda esa celulitis poseptal y toda esa inflamación pues de la grasa intraorbitaria comparada pues como con el ojo contralateral. Eh, Luego vemos, se me perdió la flecha ya. Aquí vemos entonces la trombosis como tal del seno cavernoso derecho y que inclusive esa trombosis empieza a llevar a una disminución del calibre del segmento pues intracavernoso de la carótida interna derecha y vemos pues como la carótida del otro lado tiene un buen calibre, entonces ahí es cuando uno dice que empieza a tener ya otras complicaciones importantes que me pueden amenazar la vida.
¿Qué diagnósticos diferenciales vamos a tener en estos pacientes? Entonces podemos tener neoplasias pues intraorbitarias de muchos tipos, enfermedades reumatológicas, la fístula carotidocavernosa, que ahora les voy a pues mostrar un caso y a dar pues como unos tips para diferenciarlas, la enfermedad inflamatoria de la órbita o la orbitopatía pues tiroidea. Entonces, ante casos pues como de duda o de un paciente que no responda al manejo antibiótico, si sospechamos inicialmente una celulitis orbitaria, la idea es también hacer una neuroimagen, no solo para descartar complicaciones, sino también para determinar que podemos estar ante alguno de estos diagnósticos diferenciales. Obviamente con las neoplasias el tiempo de evolución va a ser diferente, la celulitis orbital es más aguda, la neoplasia puede tener pues un tiempo de evolución más largo, orbitopatía tiroidea podemos tener el antecedente de enfermedad tiroidea o en dado caso pues de duda con una función tiroidea lo podemos determinar. La fístula carotidocavernosa siempre entonces ante la sospecha indagar por cualquier antecedente de trauma de cirugía y algo pues muy útil al examen físico es simplemente auscultar la órbita y descartar pues que el paciente no tenga un soplo orbitario. Y también un diagnóstico diferencial pues importante va a ser la propia celulitis preceptal, que esto lo podemos pues determinar con los signos clínicos y con la imagen. Es importante pues diferenciar entre ambas entidades porque una celulitis preceptal obviamente no va a requerir un seguimiento más estrecho porque no se asocia a complicaciones, va a necesitar simplemente un manejo ambulatorio, mientras que la celulitis orbitaria requiere un manejo hospitalario y como ya les mencioné, pues tiene menor riesgo de complicaciones. Entonces, para diferenciarlo de la celulitis preceptal, nos podemos basar simplemente en los síntomas. Entonces, el edema pues, de los párpados puede estar presente en ambas celulitis. La quemosis, hablaban de que es más de la celulitis orbitaria y no tanto de la preceptal. Las pupilas en la preceptal nunca van a estar afectadas, en la orbitaria según la severidad del cuadro pudieran estar afectadas. La motilidad ocular tampoco va a estar afectada en la preceptal, en la orbitaria puede haber algún grado de restricción. La agudeza visual en la preceptal como tal no va a estar tan alterada, en la orbitaria sí puede estar alterada y lo mismo pasa con la proptosis, con la visión de colores y con los campos visuales. La preceptal no me va a afectar nada de esto y en la orbitaria sí pueden estar afectados. Entonces, desde el examen físico yo puedo determinar si estoy ante una celulitis preceptal o ante una celulitis orbitaria. En caso dado de que tenga dudas en el diagnóstico, de que tenga sospecha de alguna complicación, ya entonces va a ser necesario hacer alguna imagen. La tomografía, pues, es la imagen de elección tanto para el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes con celulitis orbitaria. Sin embargo, no va a ser necesario realizarlo de entrada a todos los pacientes, sino simplemente mirar la evolución con el tratamiento antibiótico y en el camino ir mirando si es necesario la tomografía. Sin embargo, si hay unas pues, indicaciones, y es el paciente que empieza a tener proptosis progresiva, que empieza a tener oftalmoplegia que no tenía al inicio, deterioro de la agudeza visual, si hace síntomas neurológicos o el cuadro clínico que no mejora en 24 horas o la fiebre que no mejora luego de 36 horas de un tratamiento pues antibiótico adecuado. ¿Qué podemos ver en la tomografía? Entonces, en la tomografía obviamente nos va a permitir definir muy bien la anatomía, las paredes de la órbita, ver cómo están los músculos extraoculares, ver cómo está el nervio óptico, que no esté pues elongado o comprimido y determinar la posible etiología, ya que nos va pues a mostrar el cuadro de sinusitis pues si está presente. También nos permite ver pues como en general toda la extensión del cuadro inflamatorio, determinar o identificar los abscesos en caso de que estemos sospechando que hay un absceso, también mostrarnos su tamaño y su localización y los signos típicos pues como de celulitis orbitaria en la tomografía van a ser la inflamación de los músculos extraoculares, la estriación de la grasa, pues o como esa grasa de aspecto sucio y también podemos ver proptosis. En cuanto a la resonancia pues no va a ser como la imagen de elección de primera línea. Generalmente la pedimos cuando la tomografía es poco clara o como les mencionaba ahora, sospechamos que puede haber un cuerpo extraño
de tipo madera o orgánico que no vemos en la tomografía, o nos queda muy poco claro si hay alguna complicación orbitaria o intracraneana, entonces ahí podemos hacer una resonancia. Recordemos que obviamente la resonancia nos ofrece mucha mejor resolución de los tejidos orbitarios, idealmente para mirar todas las complicaciones y el compromiso de la celulitis orbitaria. Las secuencias que más nos ayudan son la T2 con supresión grasa y la secuencia de difusión, entonces siempre pues como buscarlas o pedirlas para determinar todo lo que queramos mirar. Nos ayuda también con los diagnósticos diferenciales en caso de que tengamos un paciente que no mejora o que tengamos dudas en el diagnóstico. Y las principales pues, indicaciones van a ser sospecha de alguna diseminación o alguna complicación del sistema nervioso central, las dudas en el diagnóstico o dudas si hay alguna complicación asociada. Entonces aquí ya les traigo como una serie de imágenes de diferentes casos, pues para que miremos en caso de que necesitemos pues como una imagen y nosotros mismos podamos definir pues como los diagnósticos. Entonces esta primera diapositiva es como para mostrarles cómo se vería una celulitis preceptal versus una celulitis orbitaria. Entonces aquí en esta primera tenemos la celulitis preceptal, en la cual observamos pues como este engrosamiento de los tejidos blandos a nivel preceptal y en la región cigomática izquierda, pero vemos que hacia atrás es una órbita donde no vemos estriación de la grasa, no vemos engrosamiento de los músculos extraoculares, entonces estamos simplemente ante una celulitis preceptal. Aquí ya vemos un compromiso de celulitis orbitaria, vemos primero este engrosamiento mucoso de las celdillas etmoidales derechas, que nos pueden estar hablando entonces de la etiología. Se evidencia también pues como un aumento de la densidad de la grasa intraorbitarias, que ya nos habla entonces de la celulitis poseptal comparada pues como con la órbita contralateral, y adicionalmente se va a observar que es esta flecha, pues lo que nos señala esta flecha punteada negra, que es una colección que va a tener un realce periférico y que además tiene una pequeña burbuja de aire que está adyacente a la pared medial, o sea que está en relación con la sinusitis etmoidal y corresponde entonces a un absceso subperióstico. Entonces aquí vemos pues como los dos posibles cuadros clínicos que podemos tener y una de las complicaciones que es el absceso subperióstico. Estas otras imágenes lo que nos muestran es un gran absceso en la órbita derecha por una sinusitis etmoidal, como vemos aquí, y también una sinusitis frontal que se logra ver en este corte coronal. También podemos ver que nos está generando pues como una proptosis importante. Aquí en este corte coronario, lo que ya les dije, vemos la sinusitis frontal y también logramos pues como determinar el gran absceso y el desplazamiento que está haciendo del globo ocular, y ya esta pues es una secuencia T2 pues de la resonancia, donde vemos que el mismo absceso orbitario logra realzar pues como con el contraste. Este otro caso es un paciente que tiene una complicación de una celulitis orbitaria, que es un síndrome pues del apex orbitario. Este paciente empezó pues como con un cuadro progresivo de oftalmoplegia y de proptosis. Se hizo entonces la tomografía y en este corte coronal vemos, pues no se logra ver muy bien por la calidad de la foto, pero vemos que aquí la órbita derecha logramos diferenciar más o menos los tejidos intraorbitarios, mientras que en la órbita izquierda es una grasa pues como completamente sucia que no me permite determinar bien las estructuras. Vemos que hay destrucción de la pared medial de la órbita por remodelación ósea, y vemos también pues como el compromiso de los senos etmoidales. Y aquí se logra ver entonces en este corte axial el gran absceso orbitario que me explica pues los hallazgos, la marcada proptosis y la disminución de la agudeza visual que tiene el paciente. Este es otro caso de un paciente con un cuerpo extraño intraocular.
metálico, que es un paciente que inició primero con una endoftalmitis y ya luego comenzó a hacer pues como el cuadro de celulitis orbitaria, que mencionamos pues que la endoftalmitis no es lo más frecuente, pero puede ser una de las posibles etiologías. Claramente se le hizo pues la tomografía y se evidenció el cuerpo extraño metálico. Este es otro caso donde les quiero comparar lo que les mencionaba anteriormente de cómo se va cerrando el ostium en los pacientes mayores de 10 años y que por eso los pacientes usualmente menores de 10 años, como van a tener un ostium permeable, que es esta primera imagen, no van a tener pues como tanta incidencia de anaerobios, entonces el cuadro infeccioso y de los abscesos pues intraorbitarios usualmente va a ser con el manejo médico. Este es un paciente de 14 años donde vemos que ya el ostium de drenaje de los senos es un poco más estrecho, entonces eso me propicia el crecimiento de microorganismos anaerobios y por eso en estos pacientes más grandecitos el manejo va a ser más difícil, considerar entonces poner antibióticos que me cubran anaerobios y los abscesos usualmente van a requerir drenajes y ya este es de un paciente, digamos, adulto de 20 años, donde ya el ostium tampoco vuelve a ser tan cerrado, sino que es más permeable y por eso los adultos pues tampoco se van a asociar a tantas complicaciones de la celulitis orbitaria. Este es otro caso de un diagnóstico diferencial. Es una paciente que empezó con este cuadro de varias semanas pues, de evolución, no es un cuadro tan agudo, pero que clínicamente por los signos uno dice, pues es similar a lo que mencionamos de la celulitis orbitaria. Sin embargo, se le decidió pedir una imagen y el diagnóstico que se hizo fue un linfoma de la órbita izquierda. Entonces vemos aquí esta gran masa que no es de localización superióstica y que está abrazando todo el globo ocular. Entonces, ante la duda, ante no tener una etiología clara o un cuadro pues no tan típico, la imagen nos ayuda con los diagnósticos diferenciales. Este es otro diagnóstico diferencial que también vemos pues esta paciente con signos inflamatorios, tiene quimosis, tiene edema, tiene una leve proptosis y también tenía restricción para los movimientos oculares. Tenía pues como un antecedente de trauma, entonces se le hizo pues como la primera imagen que fue una tomografía y lo que se encontró, como vemos aquí, es un engrosamiento de la vena oftálmica superior. Entonces, al ver estos hallazgos, la principal sospecha fue una fístula carotídeo cavernosa por este hallazgo, por el antecedente de trauma y recordemos lo de auscultar pues el soplo orbitario en caso de dudas. Este es otro caso de un niño que presentó varias complicaciones. Este niño inició con una celulitis preseptal que fue maltratada o no tratada a tiempo y luego hizo una celulitis orbitaria y varias complicaciones. Entonces, esta primera tomografía nos muestra una colección subperióstica y el tejido celular subcutáneo que nos habla de una osteomielitis del frontal, o sea, un tumor de POT. Aparte de esa complicación, hizo una trombosis de la vena orbitaria, entonces vemos cómo hacia atrás la vena orbitaria está completamente dilatada y vemos también que hace entonces una hipervascularización conjuntival como compensación a esta trombosis y a nivel intracraneano lo que hizo fue un absceso epidural derecho. Entonces aquí vemos pues como varias de las posibles complicaciones que podemos tener si no hacemos un tratamiento oportuno. Ya entrando a la parte pues del tratamiento, vamos a tener un manejo médico y un manejo quirúrgico, como los he venido mencionando, debe hacerse lo más pronto posible. La gran mayoría de pacientes con celulitis orbitaria deben recibir un manejo intrahospitalario inicialmente, pero la literatura igual habla de unas indicaciones para hospitalizar y es el paciente con diplopia, con disminución de la agudeza visual, defecto pupilar, proptosis, oftalmoplegia o síntomas neurológicos. Pero en nuestro medio, pues la indicación es hospitalizar todos los pacientes que tengan una celulitis orbital.
El manejo médico se enfoca entonces inicialmente al tratamiento antibiótico, el cual se inicia de forma empírica. Los exámenes para cultivos no se hacen de forma rutinaria y no se debe esperar a tener un cultivo para iniciar el tratamiento. La forma del esquema es dar 1 o 2 semanas intravenosas y luego hacer el cambio a terapia oral hasta completar 4 semanas. Siempre se debe hacer pues como un monitoreo de los signos clínicos. De entrada sí es ideal pues como tener de pronto reactantes de fase aguda para ver que no empeoren y que sí empiecen a disminuir, y la imagen pues solo en caso de que sea necesario. Entonces estas son pues como las opciones de antibiótico que podemos tener en esa primera etapa pues del manejo hospitalario, del manejo intravenoso. La clindamicina es una buena opción cuando estemos sospechando una infección mixta tanto por aerobios como por anaerobios, que ya les mencioné en qué caso sospecharla. La dosis es de 600 miligramos cada 8 horas IV y aquí la dosis pediátrica. Otra opción es ampicilina sulbactam a dosis de 3 gramos cada 6 horas. La ceftriaxona y la vancomicina, más que todo para casos en los que estemos sospechando que el paciente nos haga una complicación intracraneana, que la diagnostiquemos, son la elección, pues las cefalosporinas de tercera generación, la ceftriaxona a dosis de 2 gramos cada 24 horas, y la vancomicina también es muy buena opción a dosis de 1 gramo cada 8 horas. Ya para pasar al manejo oral o al manejo ambulatorio, si empezamos con clindamicina por la sospecha de anaerobios, podemos seguir con la misma, pues con la misma clindamicina dosis de 300 miligramos vía oral cada 8 horas. Amoxicilina solita ya no se usa casi, lo que más se usa es con inhibidor de beta-lactamasas, entonces usar la amoxicilina clavulanato dividido pues en 2 dosis. La dicloxacilina también puede ser muy útil de pronto si estamos pensando pues en un trauma, que recordemos que los agentes en ese caso eran más que todo el Aurous y el Piógenes a dosis de 500 miligramos cada 6 horas, el amoxiclavulanato que ya les mencioné para sinusitis, y también las quinolonas también pueden ser muy útiles para casos de celulitis orbitaria asociado a sinusitis. Tenemos entonces la levofloxacina 400 miligramos cada 12 o la moxi 500 miligramos cada 24 horas. Aparte del manejo médico, hay otros manejos que podemos hacer pues según el caso. Entonces se habla de que cuando hay trombosis del seno cavernoso es necesario, aparte de la cefalosporina de tercera generación, porque ya estamos ante una complicación intracraneana, empezar anticoagulante. Esto pues en la literatura habla de que es controversial, pero ahí nos podemos pues como apoyar de otras especialidades para que pues, nos ayuden con el tratamiento. En cuanto a los esteroides, se habla de que en general son recomendados en la celulitis orbitaria en el momento en el que se empiece a ver que el paciente ya empieza a tener una mejoría clínica con el manejo antibiótico. Esto con el fin de obviamente moderar más la respuesta inflamatoria y de citoquinas, pero están contraindicados en pacientes inmunosuprimidos o que tengan una infección por hongos. Y también es importante manejar obviamente la sinusitis, porque si controlamos la celulitis, pero no se hace un manejo crónico pues de la sinusitis, pues el paciente va a seguir haciendo sinusitis y puede seguir haciendo la celulitis orbital. Ahí pues entonces el apoyo con otorrino, pero pues en general la sinusitis es manejo con los antihistamínicos y con los esteroides pues intranasales. Ya en cuanto al manejo quirúrgico, el manejo quirúrgico pues se requiere en caso de que haya que drenar un absceso, de que haya que hacer una cirugía de los senos paranasales por sinusitis recurrentes, que esto es más del manejo del otorrino, o manejo de las complicaciones intracraneanas, que obviamente es de manejo de neurocirugía. Y también aplica para nosotros en caso de que la causa sea un cuerpo extraño intraorbitario, obviamente es necesario entrar si es posible y retirar el cuerpo extraño. Para el drenaje o para acceder pues como a la órbita, hay varios accesos o varias técnicas quirúrgicas. Una de ellas pues que es como el método pues externo tradicional, que es esta incisión de Lynch, que es entrar pues como por la parte medial, más o menos como por la nariz, pero obviamente genera más cicatriz. Está también el abordaje, como vemos en esta imagen, que es un abordaje transcaruncular que nos permite pues muy bien el drenaje de pronto de abscesos que estén localizados a nivel de la pared medial, que vemos que es de forma frecuente. Y algo pues que se ha venido usando actualmente es el abordaje pues vía endoscopia transnasal,
que pues nos permite tener menos morbilidad y también pues acceder a la órbita o para hacer descompresiones orbitarias en caso de que la celulitis nos esté generando compresión pues como del nervio óptico. Ya para finalizar pues y como redondear toda la parte del manejo, entonces tenemos que este pues como cuadro que nos permite ver pues como cómo debemos actuar con estos pacientes, entonces hacer siempre pues como el examen pues oftalmológico y sistémico completo, sospecharlo cuando tenemos un paciente con edema periorbitario, proptosis, oftalmoplejía, alteración de pronto de la agudeza visual, de la fusión de colores o defecto pupilar y adicionalmente los síntomas constitucionales que les mencioné. Entonces, en estos casos podemos estar ante una clasificación de Chandler del grupo 2 en adelante, o sea, de una celulitis orbitaria o cualquiera de sus complicaciones. Entonces, es necesario pues el manejo médico intrahospitalario de forma temprana con antibiótico e intravenoso empírico. Si es pues posible o disponible hacer cultivos, pero sabemos pues que en nuestro medio no siempre es necesario y no siempre están disponibles. Iniciar los esteroides cuando vemos que el paciente empieza a mejorar con el manejo antibiótico y hablaban pues aquí de higiene nasal o del manejo pues de la sinusitis. También idealmente tener laboratorios como reactantes de fase aguda que nos ayudan también a mirar pues como la evolución del paciente. Ellos recomiendan hacer pues como un examen sistémico cada 4 horas, un examen oftalmológico por lo menos cada 12 horas, pues o los días, una vez al día que el paciente esté hospitalizado y confirmar los reactantes del o los laboratorios cada 24 horas. En dado caso de que en cualquiera de estos momentos se sospeche que hay una complicación, entonces ya es necesario realizar de pronto una imagen. Si el paciente empieza a mejorar pues con el manejo, pues seguimos como con el seguimiento y el control y luego se hace el cambio pues a como a la terapia oral, o si el paciente no tiene mejoría en 24 a 48 horas, hacer la neuroimagen y aquí mencionan que considerar de pronto el metronidazol o clindamicina en caso de que estemos sospechando que haya entonces una infección por anaerobios y que no la estemos cubriendo con el antibiótico inicial. Aquí vemos pues como las indicaciones de imagen o en caso dado pues de que el paciente no mejore con esta parte inicial. La mencionamos pues que la tomografía es la primera opción, la resonancia en caso de dudas o de que la tomografía no sea clara. Entonces, si hacemos la imagen y encontramos que el paciente en general no tiene ningún absceso, podemos seguir pues como con el manejo médico y los controles y ver que sí esté mejorando. Si vemos que tiene un absceso orbitario subperióstico, descartar que no tenga de pronto un cuerpo extraño, mirar entonces bien la parte de la infección de los senos paranasales, que de pronto no tenga un origen odontogénico, descartar entonces también complicaciones intracraneanas y mirar las dimensiones del absceso. Si todo esto lo descartamos y es un absceso pequeño o pacientes menores de 10 años que uno le va a dar el chance con terapia médica, entonces vigilarlo y estar pues como monitorizando y en caso de empeoramiento solicitar una imagen. O en caso de que el paciente tenga una complicación intracraneana en un cuerpo extraño, o sea, un absceso grande que sepamos que no va a responder o esté generando compresión, pues hacer el manejo urgente de drenaje. Y también, obviamente, si vemos alguna complicación intracraneana, es llamar a neurocirugía para que nos apoye pues como con la parte del tratamiento. Entonces ya, conclusiones, la celulitis orbitaria puede llevar a complicaciones oculares neurológicas, inclusive complicaciones fatales. Siempre apoyarnos en la neuroimagen cuando tengamos dudas. He dicho que la neuroimagen no se requiere pues de entrada, pero si usted tiene la duda, mejor hágale la neuroimagen. El diagnóstico y el tratamiento temprano van a ser cruciales para el pronóstico y el desenlace de ese paciente y siempre entender que es un manejo multidisciplinario para poder pues como abordar al paciente tanto desde la causa como desde las complicaciones. Muchas gracias. Una excelente presentación. Creo que cubriste muy bien todo lo relacionado con la celulitis. Es una enfermedad que nos llega y nos llega bastante frecuente. Lo que pasa es que a nivel institucional el cuadro casi siempre llega ya muy enredado. Pacientes que los han toreado con múltiples antibióticos ambulatoriamente y que ya no llegan y en ellos ya a nivel institucional creo que de pronto puede uno modificar, sobre todo si han sido previamente tratados,
lo que decías de la neuroimagen, porque esos pacientes ya con manejo instaurado, un cuadro que ya lleva varios días, yo me arriesgaría a pensar que lo ideal es arrancar con la TAC casi que de entrada, porque se pueden también y se mezclan con el uso de esteroides, que eso es algo que hemos discutido frecuentemente y enturbian pues el cuadro clínico. Muy bien, digamos que manejado, enfocado todo esto. Creo que con las guías que pasaste ahí es importante tenerlas en cuenta para que en los servicios, digamos, se tenga como un manejo orientado por laboratorio, que se fuera lo posible, porque se tiene que arrancar empíricamente y con la forma como le evolucionaste el seguimiento y bueno, así de cada caso. Creo que nos dejaste muy claro cuáles son las elecciones terapéuticas. Aquí en el chat veo muchas felicitaciones por la conferencia. Les recuerdo que queda grabada. Yo ahora les paso el link para quienes la quieran repetir y compartir. Incluso invité a varios del servicio de urgencias y de pediatría del hospital pensando en que es importante que tuvieran esta conferencia. Igual les voy a pasar a los jefes de urgencias el link para que se las compartan. No sé si alguien tiene algún comentario con relación a esto. Hay una pregunta de la doctora Londoño, Laura, dice acá, ¿en los hospitalizados el manejo es por el oftalmólogo o pasa a infectólogo o internista de cada institución? ¿Quieres responder o lo hago yo? Pues yo respondo lo que creo, pues y como lo que hemos visto, pues usualmente, digamos, si es un paciente pediátrico, pues el manejo es por oftalmología y por pediatría, pero la celulitis, pues en los adultos casi que las hemos manejado nosotros. Creo que muy pocas veces hemos pedido pues como apoyo de los infectólogos, pues o de los internistas. No sé, profe, ¿tú qué quieras decir? De acuerdo, yo creo que la mayoría se manejan por parte nuestra. Pedimos interconsulta ocasional, no, ocasional, no, bastante frecuente, otorrino, pensando en los abscesos que se generan y que podemos entrar inclusive con ellos, o por la sinusitis que está asociada, que frecuentemente llegan pacientes con cuadros crónicos agudizados. Pero con infectología, si bien se pide el apoyo, pero infectología ocasionalmente no es lo más frecuente. Bueno, si hay una falla terapéutica, hay algunas indicaciones, pero lo más frecuente es que, como dice Laura, se maneje con oftalmología apoyado desde la especialidad base, ya sea pediatría o medicina interna. No sé si aquí hay alguna otra pregunta. Veo solamente felicitaciones para ti, Laura. Muy buena conferencia, muy clara. Y esa es la idea siempre que hacemos estas revisiones. Y como les digo, por eso ahora les paso el link para que puedan acceder a esto. No sé si hay alguna otra pregunta. Les iba a comentar que ya el viernes nos dieron permiso en el hospital de comenzar a hacer las reuniones presenciales. Vamos a hacer la reunión modalidad mixta. Vamos a estar algunos presenciales, pero igual les paso el link para quienes se quieran conectar. Más adelante lo hago. Vamos a hablar del estado actual del edema macular diabético, orientado hacia la parte diagnóstica y el tratamiento actual. Entonces, quienes nos quieran acompañar en el hospital, bienvenidos, pero si no, se les va a pasar el link para que igual podamos seguir compartiendo esta información. Ahora, de nuevo, muchas gracias. Eh, Después de esto, tenemos un espacio para los representantes médicos Laura, que aunque no, nos están visitando, pues les damos todavía un espacio acá porque a algunos les queda más fácil y acceder a todo el grupo. Así que Juan Camilo creo que queda a cargo de esta parte. Juanca. hola, buenos días. Laura, muchas gracias. Muy bacana toda la conferencia, muy práctica. Todos los conceptos muy claros. Primero vamos a darle paso por acá.